como decimos acá en Argentina. Tienes toda la verdad para contarnos y para que la gente salga de su ceguera y deje de ser necio acá en Argentina apoyando al MAS. Marianela, muy buenos días y mil disculpas por haberte y por molestarte, ¿sí? Por favor. Ninguna molestia, querido Reinaldo, un fuerte abrazo a toda tu audiencia y por supuesto hablar de lo que está ocurriendo en el país es absolutamente doloroso, pero no nos sorprende nada porque ya en varios de tus programas lo hemos anunciado, todo lo que iba ocurriendo, todo lo que iba a ocurrir en torno a vivir en un país convertido en un narcoestado, sin Estado de Derecho, sin garantías constitucionales para los ciudadanos, donde toda la carga de los desmanes caen en el ciudadano. Caen en el ciudadano que vive en Bolivia, que vive en cualquier parte del mundo, porque obviamente la gente que vive en Argentina, en Europa también o en cualquier otro país, tiene sus familiares, tiene sus intereses en nuestro país y por supuesto que le interesa lo que ocurra con Bolivia. Entonces, todas esas farsas, acuérdese que se han manipulado en muchos medios argentinos indicando que Bolivia era el ejemplo de la economía, que Bolivia había crecido al 4% su economía y por lo tanto que se tenía que dar doble aguinaldo, con lo que han terminado de liquidar a las empresas privadas. Un montón de empresas privadas han quebrado a raíz de tanta mentira con la que convencen a ignorantes, a idiotas, a gente estupidizada, no solamente con las redes sociales, sino también con la falsa información de medios paraestatales y de grupos de poder que tienen intereses, grandes intereses en el país, mi querido Reinaldo. Todo lo que tú dices, la verdad, a la gente la han tenido, pero tan convencido de que era un gobierno, pero de un proceso de cambio excelente, de un gobierno que hacía cumplir el Amasúa, el Amoyú, la Maquella, pero sin embargo, estos, como decimos allá, nos han mamado, nos han tomado el pelo, y acá la gente se ha estupidizado porque la gente se ha puesto el color azul, el color del MAS, y algunos no quieren salir de eso y siguen todavía santificándolo a Evo cuando realmente... ayer me sorprendió. Ayer tiré la bronca por este micrófono y dije que el Evo es una mierda. Así te lo digo, el Evo es una mierda, es un terrible hijo de puntos suspensivos. ¿Por qué? Ayer se pone, tú lo vas a tener la noticia, ¿no? Dice, vamos, es increíble que la economía esté mal en nuestro país, que esto, que el otro, cuando este tremendo energúmeno tiene la culpa por 14 años por haber llevado a la economía de despilfarro, de corrupción. Ellos y el actual presidente son los culpables de lo que hoy económicamente también Bolivia está pasando y le quieren echar culpable, no es que la defienda, pero en un año de corrupción que se hayan comido casi 17.000 millones de dólares y Yanine haya lo ha hecho, es imposible. Esto ha pasado en los 14, ya prácticamente 17 años plagados de corrupción que indudablemente ahora esto se santifica. Yo siempre lo digo cada radio. Estos no quieren salir del poder porque quieren tapar todas sus fechorías, toda su corrupción. Quieren seguir en el poder para que no se los enjuicie. Por eso nomás quieren, pero al resto no le importa. No le importa el boliviano, no le importa la familia pobre, la familia vulnerable, no le importa. Quieren salvar su pellejo. Son tan hijos de que todavía siguen teniendo gente ciega y necia que todavía lo siguen queriendo. Yo tengo esa opinión, Marianela. Y no estás equivocado, y aquí hay una corresponsabilidad en torno a toda la quiebra que hay en Bolivia, y la corresponsabilidad es precisamente de esa gente que son bolivianos con los mismos derechos y obligaciones, pero tristemente son gente que no le importa el país. Mientras no le toquen el bolsillo y directamente su propiedad privada, no van a reaccionar. Entonces a esa gente hay que decirle que ellos son los corresponsables, que todos esos medios que han encubierto, todos esos empresarios, todos esos parlamentarios que no dicen absolutamente nada, que no se dignaron siquiera a decir quiero verificar que el oro esté en el Banco Central, como que ahora ya se ha verificado que no existe tal oro. Estos ya negociaron todo. El tema acá con la ley del oro no es nada más que una distracción para meterte todas las leyes que tiendan a sojuzgar más al pueblo boliviano, a llegar a un proceso electoral también amañado, un proceso de elecciones
donde elijan los jueces y los tribunales que a ellos los van a proteger, donde los perpetúen en el poder en un nuevo proceso electoral. Mientras tanto te tiran anzuelos, cortinas de humo para distraerte. Y yo censuro a los parlamentarios porque no ha sido capaz ninguno de decir, bueno, 2 presidentes del Banco Central de Bolivia curiosamente han muerto con infarto cardíaco, ¿no? Porque obviamente sobre la responsabilidad de ellos, sobre las espaldas de ellos, y caía toda la responsabilidad. Resulta que a uno lo invitan a Cuba y le da infarto en Cuba. Al otro le da infarto en Yacuiba. Entonces todos estos temas, yo digo, son planificados. Acá, mi querido Reinaldo, lo que ha ocurrido es simplemente el resultado del robo, pero escandaloso, que ha sufrido Bolivia. Robo de las transnacionales y robo de parte de estos delincuentes que están en el poder. Acá el tema es que vienen incluso organismos internacionales. Mire, la llegada de Gafilat que ha venido a reforzar la idea de la aprobación de leyes contra las ganancias ilícitas, que no son nada más que leyes draconianas para ponerle la soga al cuello a cualquier ciudadano que se anime a protestar, aduciendo temas de financiamiento al terrorismo o investigación de sus ganancias. Van a querer detener, hacer allanamientos, hacer lo que les dé la gana. El oro no existe en el Banco Central. Y esto, lamentablemente, ningún legislador ha dicho quiero verificar las bóvedas del Banco Central. Nadie, pero absolutamente nadie, actúan en complicidad. Cuando se tiene que aprobar una ley, resulta que o votan en blanco o tienen que ir corriendo al baño justo el rato de la votación, o piden permiso, como cuando ha sucedido la ley de ascensos en las Fuerzas Armadas. Entonces, esa es una muestra de total complicidad de lo que está ocurriendo en el país. Y acá la quiebra de Bolivia hay que analizarla en 2 direcciones. La primera, la forma encubierta que han llevado adelante junto con Estados Unidos, que le ha dado más de 200 préstamos a Evo Morales, y a este ya le va dando el 7º préstamo, pero sin embargo ellos falsamente dicen el imperio, los norteamericanos, no sé. ¿Tú crees que si tuvieran ese distanciamiento le seguirían dando dinero? Por supuesto que no, pero sin embargo le han dado préstamos por encima de su Producto Interno Bruto, por encima de su capacidad de pago, sabiendo que no tienen de dónde pagar. Por supuesto que los buitres bancos, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, siguen dando dinero. Arce Catacora lo ha ungido como presidente a David Choquehuanca para irse a Venezuela a reunir con una de las exnovias de Evo Morales, que se llama Alejandra Claros, que es una multimillonaria, la infeliz, a costilla de los bolivianos. O sea que a todas las cholas de Evo Morales más las hemos vuelto millonarias. Una de ellas es de apellido Crespo, que es la que decide quién va y quién no va a todas las embajadas europeas. Esta es íntima amiga de esta otra que también ha sido pareja primero de Evo Morales, después de Sacha Llorenti, y ahora de Jorge Richter. Se han reunido en Venezuela. Este ha ido con la noviecita a esperarlo al presidente Arce Catacora, el mayor asaltante de bancos. Y resulta que se han reunido con el presidente de la Corporación Andina de Fomento, para pedir dinero, para pedir limosna. Esta es la realidad. Entonces, en el contexto internacional, ¿qué ha ocurrido para que le frenen? Porque esta quiebra no es de hoy día. Cuando los mismos medios de comunicación globalistas, los mismos medios de comunicación manejados por Soros, por Biden, como el Washington Post, el New York Times, el Intercept, todos esos medios nos decían que Bolivia era un ejemplo de la economía, que su crecimiento era al 4%, resulta que nos estaban tomando el pelo, porque se robaron todo lo que pudieron y lo que no pudieron. Entonces, ahora, ¿por qué sale
ese ahorcamiento a los países, no solamente a Bolivia, Argentina, también a Venezuela. ¿Por qué? Porque resulta que lo ha dicho la generalota esa que han visto ustedes del Comando Sur. La jefa del Comando Sur ha salido declarando: los enemigos de Estados Unidos nos habían estado robando en el patio trasero, dice. ¿Y cuál es el patio trasero? Bolivia, Argentina, claro, se han metido. El enemigo número uno de ellos, según lo que ella dice, es China, y el enemigo número dos es Rusia. Ya, por supuesto, entonces, estos países, Bolivia, Argentina, Venezuela, han celebrado acuerdos con los rusos, con los chinos, y eso le ha disgustado a los gringos. Y por supuesto, lo que han hecho es ahorcar, no darles más oxígeno, no darles más dinero, hasta que se sometan a lo que ellos quieren. Pero por supuesto, ellos son los cómplices de haber escondido, de haber manipulado toda la economía boliviana a su libre albedrío. No se olvide que la quiebra del Banco Fácil, que es parte de bancos que lavan dinero, así como hay lavadores de dinero en Bolivia, también hay en Estados Unidos. Uno de los ejemplos es el Wachovia Bank, ¿no? Que lo único que hace es lavar dinero de mexicanos, narcotraficantes mexicanos, colombianos, bolivianos y todo aquello. Y sin embargo viven en la hipocresía de decir que luchan contra el narcotráfico. Todos estos narcogobiernos tienen el respaldo de los zurdos norteamericanos demócratas, que están haciendo lo que les da la gana en nuestros países. Y por supuesto, estos son los autores de haber corrompido a estos niveles todo lo que es el sistema político boliviano, de permitir que sean terroristas, narcotraficantes los que estén en el poder con el fraude que ellos respaldan, porque ellos tienen sus fichas en la OEA, tienen sus fichas en la ONU, tienen fichas en todos los brazos operativos de la ONU. Ahora el Gafilat viene para respaldar la aprobación de esas leyes que son draconianas contra los ciudadanos. No es que le van a investigar a Evo Morales su fortuna, es para usar como excusa y perseguir patriotas, opositores, gente de la resistencia juvenil, gente de las plataformas. Es para esto quieren ese tipo de leyes, Reinaldo, y esto realmente hacen en medio de cortinas de humo. La ley del oro dice para disponer el oro. El oro ya no existe en el Banco Central. Yo lo desafío a cualquier parlamentario que se dice opositor que vaya que pida una inspección a las bóvedas del Banco Central, que denuncie a Luis Arce Catacora, el mayor desfalcador de bancos. Cuando escapó Sánchez de Lozada, este ha colaborado para desfalcar el Banco Central de Bolivia. Cuando escapó Evo Morales, 7 camiones Brinks han ido al avión, precisamente llevando los caudales bolivianos. Y por supuesto, ¿quién era el ministro de Finanzas en la época de Evo Morales? Ha sido precisamente Arce Catacora, y no eran solo los 520 millones que han sacado con la excusa de mi teleférico. También se han llevado el oro. Y lo propio ha sucedido en Venezuela. Otros 5 camiones de Brinks estaban depositando caudales que ya los habían sacado del país con anterioridad al avión que se iba rumbo a México en la fuga de Evo Morales. Entonces, ¿quién era el responsable durante la gestión de Sánchez de Lozada como jefe de bóveda? No se movía un dólar de bóvedas del Banco Central de Bolivia, sino era con la aquiescencia de este delincuente que hoy ha llegado al poder con fraude, que se llama Luis Arce Catacora. Lo propio en la gestión de Evo Morales, en la fuga más bien diré de Evo Morales, ha sido Luis Arce Catacora, ministro de Finanzas. Por lo tanto, a quien el pueblo boliviano tiene que ajustar el cuello para que rinda cuenta sobre todos estos desmanes es a este delincuente que está en el poder. Y por supuesto, esa pelea que muestran falsa entre estos mafiosos, eso no se va a dar nunca. Solamente los quinta columnistas se sacan los ojos creyendo en que realmente esas peleas son verdaderas, pero en realidad la única verdad es estos tienen una unión férrea. Se han unido
a la cabeza de Álvaro García Linera, con las logias, con cúpulas económicas de Santa Cruz y Chile. Y por supuesto a Luis García Linera le han devuelto el ferrocarril. Tiene un testaferro que se llama Carlos Gil, un paraguayo venezolano. Ese Carlos Gil ha chantajeado al grupo Prisa para que le entreguen ATV, El Nuevo Día y La Razón. Ha chantajeado a los Dager para que le entreguen PAT, el periódico La Prensa y todo el grupo de PAT. Lo propio ha hecho con el periódico Los Tiempos. Lo propio ha hecho con bancos. El banco de los cochabambinos, que es el banco de Cobose, la cementera Cobose, resulta que tiene un banco que se llama el Fondo de la Comunidad, y resulta que ahora ya Valdivia, un testaferro de García Linera, de Juan Ramón Quintana, de Carlos Romero y de este delincuente Evo Morales, ya está con acciones de ese banco, que le pertenece a todos los cochabambinos, y por supuesto también metidos en el Banco Fácil y en su quiebra, donde ¿a quién le están arrebatando dinero? A los bolivianos, porque son bancos que han utilizado, así como el Banco de la Unión, han utilizado para lavado de dinero. Esta es la cruda realidad. Mariana, dada esta situación, por ejemplo, me quedo acá con algo para leer, te dice, ¿no? ¿Y qué opina, no? Se ha visto en videos, en discursos, dice, el vicepresidente David Choquehuanca manifestó que Bolivia durante el supuesto golpe de Estado del 2019 se quedó sin plata y que por eso ahora el gobierno busca créditos internacionales. ¿Cómo lo ve? Este es un vil mentiroso, ¿no? Bueno, pero solo un retrasado mental le podría dar crédito a ese sinvergüenza sirviente de Soros, que a nombre de los indígenas ha recibido millones en la ONG Nina. ¿Para qué? Para mentalizar gente del campo, para jugar con su ignorancia y su miseria. Este es uno de los más grandes delincuentes que tiene el Estado, y justamente está con el otro, que son los que más daño le han hecho al país. Evo Morales, obviamente, es un narco, un criminal, que también ha sido, diría, hasta manipulado por estos zorros, estos sinvergüenzas como el propio García Linera, su hermano Raúl García Linera, sus testaferros Juan Valdivia, Carlos Gil, que han acaudalado millones, no solamente de tumbar a los bolivianos, sino también de dineros provenientes del narcotráfico. Así que acá, que no nos vengan con historias, le quieren lavar el rostro a Evo Morales, quieren mostrar que él denuncia el narcotráfico en el Chapare, cuando en realidad en el Chapare no se mueve una hoja si no es con su consentimiento. Ellos han armado toda una estructura para todo el continente. Por eso el embajador de Estados Unidos, otro zurdo, se ha ido de Bolivia bajo esa excusa. Expulsión del indiecito cuartomundista que lo expulsa. Eso es una falacia total, porque resulta que ellos no se querían pringar con el narcotráfico programado a gran escala. Y ahora, ¿en qué le conviene que haya crecido el narcotráfico a Estados Unidos, a estos delincuentes? Por supuesto, les conviene porque ellos imprimen cantidades de billetes cuando tienen que invadir Libia, Irak, Afganistán, cualquier país que tengan que invadir. Por supuesto, lo único que hacen es imprimir billetes sin respaldo. Pero guay de que los argentinos, los bolivianos impriman billetes sin respaldo, te caen con todo. Acá lo que ha ocurrido es que, por supuesto, muchos de los países ante la emergencia del BRICS, por ejemplo, ya no quieren recibir dólares. Entonces se está poniendo en evidencia todo un nuevo mapeo de la forma de dominio del mundo, y en ese mapeo entra pues por supuesto China, y los chinos ya quieren pues fortalecer su moneda. Claro que no van a desprestigiar el dólar, porque su más grande acreedor es su más grande deudor es Estados Unidos. Por lo tanto, acá yo le pongo el ejemplo a la gente cuando, por ejemplo, el dictador que impusieron ellos, los demócratas estadounidenses,
en Libia se llamaba Gaddafi. Este Gaddafi era un dictador, un tirano, un criminal, respaldado por estos delincuentes zurdos. Pero cuando él dijo, vendo mi petróleo, pero no quiero dólares, quiero euros, fue lo último que dijo, ¿no es cierto? Invadieron Libia, lo asesinaron, pero invadieron con la excusa de buscar armas nucleares que tenía escondidas Gaddafi. Y todo era una farsa, porque en realidad lo que la gente ya está buscando es que no sea la moneda, el petrodólar, ya no esté vinculado como tal, porque antes la única moneda que estaba autorizada para hacer operaciones con petróleo, con minerales, con energía, era el dólar. Ahora el BRICS, que es la alianza de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China, entonces ya no quieren el dólar. Obviamente quieren imponer su propia moneda como hicieron en la Unión Europea. Entonces más países están queriendo alinearse a uno y a otro lado, y es la desesperación de los demócratas zurdos estadounidenses que nos han implantado gobiernos comunistas precisamente para alentar el crimen transnacional organizado, el narcotráfico, que eso ha permitido mimetizar los dólares que ellos imprimen ilegalmente, y por supuesto permitir que se difuminen con todo lo que es la cantidad enorme de recursos que genera el tráfico de armas, el tráfico de cocaína, el tráfico de personas y todo el crimen transnacional. Ahí se explica por qué alentaron todo esto, y obviamente también se explica por qué se fueron de Bolivia, porque esa salida de Bolivia de Philip Goldberg ha sido pactada con el narcorrégimen de Evo Morales. No es que el indiecito cuartomundista lo ha expulsado, sino ellos no querían pringarse con todo lo ilegal que iban a permitir en Bolivia. Entonces han permitido durante 2 décadas, y ahora nos vienen a decir que envían a los alcahuetes del Gafilat, ¿no? Para decirnos que hay que controlar al ciudadano, que no financie el terrorismo, que no financie el narcotráfico, que no financie... Por favor, esto ya es inaudito. Este Gustavo Vega que ha llegado a Bolivia no es nada más, y discúlpeme la audiencia, estoy usando un buen lenguaje, alcahuete de estos narcotraficantes, de este crimen transnacional organizado que está operando en Bolivia. Y obviamente el tercer componente internacional son las riquezas. La generala del Comando Sur, Richardson, ha dicho claramente que el país que más reservas tiene de litio es Bolivia. Y por supuesto ha nombrado el triángulo del litio, pero lo que los bolivianos tenemos que tener claro: Bolivia ha tenido miles de oportunidades. Nos robaron un departamento por robarnos el cobre. Nos robaron parte del territorio boliviano en el Chaco mediante la guerra del Chaco, precisamente por robarnos el petróleo. Y todo alentado por las mismas transnacionales que siguen operando y manipulando a estos demócratas zurdos en Estados Unidos y en todo el continente sur. A ellos no les interesa que la hegemonía la tengan los chinos, así sean ellos británicos o estadounidenses. Lo que les interesan son los negocios. Y hay 2 negociaciones más sucias y a escondidas de los pueblos que han hecho. Es una, el acuerdo de Escazú, donde se le entrega a la ONU la soberanía territorial, la soberanía de las riquezas. Y la otra es la soberanía sanitaria con la Organización Mundial de la Salud, donde ellos van a poder decidir qué nos inoculan, cuándo nos encierran, cuándo hablan de contagios, de pandemias, de encierros y de todo aquello. Entonces, es contra todo esto que tenemos que pelear, porque no solamente estamos con el enemigo en casa, también estos han metido enemigos foráneos, delincuentes que por supuesto los tienen agarrados de la cola porque ya los corrompieron, ya son narcotraficantes, ya son criminales, ya tienen todo un historial como para que el rato que no hagan caso se los lleven del cuello a Estados Unidos, como hicieron con una cantidad de dictadores, con una cantidad de delincuentes que ellos mismos han impuesto. Entonces eso tiene que comprender la gente, que tenemos que protestar en las puertas de la embajada americana contra los
demócratas zurdos. Tenemos que protestar en las puertas de la OEA contra todos estos veedores delincuentes zurdos también que vienen a conectar los fraudes en los países. Tenemos que protestar en las puertas de los bancos, como el Banco Interamericano de Desarrollo en La Paz, el Banco Mundial, también que tiene sede en La Paz, bueno, no sede, sino oficinas en La Paz. Es ahí donde hay que protestar, porque ¿por qué le dan dinero a una persona que no puede pagar? Si hay un ciudadano boliviano que va con una casa que vale $20,000, no le van a dar $500,000. Le van a dar en función a su garantía. En cambio, aquí le dan dinero a manos llenas, comprometiendo la soberanía, comprometiendo tierras raras, comprometiendo concesiones, comprometiendo territorio y comprometiendo el destino de los bolivianos. Porque además, incluso los que no han nacido ya deben dinero, ya están endeudados hasta el cuello. Esta es la cruda realidad y la única forma que tenemos de sacarlos a estos es en las calles. No hay otra. La asamblea está totalmente cooptada. El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia. Entonces lo único que ellos quieren afianzar son dos cosas. La primera, los magistrados y los jueces que los defiendan férreamente y que encarcelen a quienes protesten. Esa es la elección judicial. Y en segundo término, el afianzamiento en el poder en las próximas elecciones, sin haber modificado las 57 observaciones que ha hecho la cómplice OEA y que nos ha empujado a un nuevo proceso electoral. En 2019 se ha verificado que los softwares, que el censo, los datos del censo estaban manipulados en el padrón con fantasmas, con muertos, con migrantes y con todo, y resulta que igualito, con una mano han dicho sí ha habido fraude y con la otra nos han empujado a la siguiente elección, que también ha sido fraudulenta, que también se ha llevado adelante con las mismas características, ¿no? Muy bien, Marinela, la verdad, en noticia eres terrible para las noticias, para la información, muy actualizada. Yo de verdad te agradezco enormemente este contacto y yo creo que también la próxima semana voy a volver a tener otro contacto con vos para poder hablar sobre estos puntos y otros temas más para que la gente se vaya convenciendo que no es tan así como ellos imaginan. Y ya saben que hoy por hoy el dólar ya no se puede conseguir dólares allá. Las remesas que mandan muchos en calidad de ayuda de familia allá ya no les dan en dólares como antes, ahora les dan en pesos bolivianos y por debajo de lo que realmente vale, que es lo que también uno de mis amigos me comentaba, me decía, Reinaldo, el dólar oficial está 6.96, pero a mi viejita le entregaron 6.86, se comieron 10 bolivianos. Y ni siquiera le entregaron los $100 que antes le entregaban, ahora le entregan obligado en pesos bolivianos, cuando nosotros de acá giramos en dólares. Y ahora, mire, el dólar acá en Argentina está 4.31, es tremendo cómo se ha disparado acá el dólar. ¿Qué tal? Claro, y todo es producto del robo escandaloso de estos mafiosos, que todavía en estas condiciones le siguen robando al boliviano, porque déjeme decirle, Reinaldo, y escuche toda la audiencia, la gente del Banco Central está vendiendo dólares en el mercado negro, como siempre lo han hecho. Es decir, el tema es que durante la época de la UDP, miles de políticos se han beneficiado con los temas de política cambiaria. Sacaban dólares el fin de semana, lo ponían al mercado negro y habían ganado fantasías. Y lo mismo están haciendo. Claro, no venden oficialmente, dice el ministro en su más grande estupidez, dice, tratando de convencer a los bolivianos, no hay colas. Claro, ¿cómo van a haber colas si les han repartido fichas para que vuelvan en 3 meses? ¿Cómo van a haber colas? Vuélvanse en 3 meses, les han dicho. Y por supuesto, la gente tiene sus fichas para volver en 3 meses y ellos, mientras tanto, están vendiendo dólares en el mercado negro a precios exorbitantes. Gente vinculada al gobierno. ¿Qué tal? Terrible. Marinela, te agradezco. Muchísimas gracias por este contacto y será hasta la próxima semana. No nos olvides. Por supuesto que no, más bien le agradezco contactarme, mi querido Reinaldo. Un gran abrazo a tu audiencia, a toda esa hermosa gente que se sacrifica en el día a día y que lamentablemente son aves de rapiña las que nos gobiernan. Esta tiene que ser una gran lección para todos, que a los que les han acostumbrado a decir, ay, no me quiero meter en política.
¿Y por qué han acostumbrado a eso? Para que la gente no se meta a nada. Si estamos hablando de su casa grande, de su país, de su tierra, de sus riquezas, que le pertenecen a todos y cada uno de los bolivianos. ¿Ya? Entonces, esta es la situación. Ahora, en torno a la ley del oro que han aprobado en diputados, es una ridiculez hablar de la ley del oro. Primero, porque no hay oro en el Banco Central. Eso yo se lo firmo, se lo garantizo. A ver si hay algún parlamentario que deje de engañar y que justifique la dieta que recibe. No hay oro en el Banco Central. Estos se tiraron todo, como se dice vulgarmente, por un lado. Se lo han comido. Claro, y por el otro hay un tema que es tremendamente importante. Estos no necesitaron ley del oro para dar concesiones. Hay una empresa aquí que se llama Royal Gold, que es una copiadora de oro para Soros. O sea, hay cooperativas mineras de unos mineros artilleros que nunca en su vida creo que han entrado a la mina, pero farrean con alcohol de quemar. Sus neuronas están chamuscadas por el alcohol, pero sin embargo, estos que no tienen 100 pesos juntos en su bolsillo, resulta que son miembros de una cooperativa y donde uno de los representantes nomás es el vivo, es el testaferro, y ese es el único que sabe que estos mineros, 10, 15 mineros que conforman una cooperativa, resulta que tienen maquinaria por millones y millones de dólares. ¿Por qué? Porque le pertenecen a transnacionales. Porque a estos mineros les hacen conformar cooperativa y con 100 pesos los contentan mientras ellos sacan toneladas de oro de los ríos contaminando con mercurio. En lugares donde no hay carreteras, donde no hay acceso, meten en pontones las dragas, pero gigantescas. Y esto lo han hecho con empresas mineras y fundamentalmente con el más grande acopiador de oro que se llama George Soros, cuya empresa está manejada por Juan Ramón Quintana y la empresa se llama Royal Gold. Le compran oro a todos los jucus, a todos los ladrones, a todos los que explotan ilegalmente el oro en Bolivia sin pagar regalías, sin pagar fichas ambientales, sin descontaminar los ríos, Reinaldo. Terrible. Y la gente... En la luna. Va a seguir bien, en la luna. Mariana, muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Gracias por todo y buenas tardes, ¿sí? Buenas tardes, un fuerte abrazo, querido Reinaldo, y a toda tu audiencia.